Hola, mi nombre es Jeff y hoy les explicaré las soluciones de la PC 1 y 2 de curso de fluidos y termodinámica. En la pregunta 1 tenemos un bloque prismático de concreto con una masa de 6 kilogramos debe ser suspendido en dos varillas cuyos extremos inferiores se encuentran a la misma altura, como se ilustra en la figura adjunta. Determine la relación entre las secciones transversales de las varillas para asegurar que el bloque permanezca en posición horizontal. Según los datos de la figura, tenemos el módulo de ion del acero y del aluminio y las longitudes iniciales. Para nosotros determinar la relación entre las secciones transversales de las dos varillas, vamos a utilizar la ley de Hooke. Tenemos que el módulo de ion va a ser igual al esfuerzo entre la deformación. El esfuerzo va a ser igual a la fuerza entre el área transversal y la deformación a la deformación lineal entre la longitud inicial. De todo ello obtenemos que el módulo ion va a ser igual a la fuerza por la longitud inicial entre el área por la deformación lineal. Y para tener o usar esta relación con los datos que tenemos, vamos a despejar la deformación lineal. Aquí tenemos, y ahora como se muestra en la figura, el bloque está en una posición horizontal. Eso quiere decir que si es que la deformación en el aluminio va a ser la misma que la deformación en el acero. De ello obtenemos, y por esta primera relación reemplazamos en cada uno de los materiales, el acero y el aluminio. Igualamos ambas y vamos a obtener que la relación entre el aluminio y el acero, que va a ser igual a la fuerza del aluminio por la longitud inicial del aluminio por la módulo ion del acero, todo entre la fuerza del acero por la longitud inicial del acero por el módulo ion del aluminio. Para obtener los datos de la relación entre la fuerza del aluminio entre la fuerza del acero, vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre del bloque. Uno tenemos como fuerza el peso, que es la masa por la fuerza de gravedad, la fuerza que ejerce la varilla de acero, la fuerza que ejerce la varilla de aluminio. Como condición de equilibrio tenemos que la sumatoria de momento respecto a O, que es el centro de gravedad, va a ser igual a 0. Y así obtenemos que menos la fuerza del acero por la distancia que es 3 más la fuerza del aluminio por la distancia que es 2 con respecto a O igual a 0. De ahí obtenemos que la relación entre la fuerza del aluminio y el acero va a ser de 3 medios. Reemplazando en la ecuación que teníamos anteriormente, 3 medios por la longitud inicial del aluminio era 6, la longitud inicial del acero era 3, módulo ion del acero era 200 gigapascales, módulo ion del aluminio 70 gigapascales. De ello tenemos que la relación entre las secciones transversales entre el aluminio y el acero va a ser igual a 8,571. Para la pregunta número 2 tenemos que la masa mostrada en la figura se encuentra unida a un resorte en el instante del tiempo igual a 0, se encuentra a 0,02 metros a la derecha de su posición de equilibrio y se mueve con una rapidez de 0,4 metros por segundo hacia la izquierda. Los datos iniciales: la masa del bloque va a ser de 0,5 kilogramos y la constante del resorte de 600 Nm. Nos piden hallar la ecuación diferencial de movimiento. Del diagrama de cuerpo libre del bloque tenemos que la única fuerza que va a generar una acción va a ser solamente la fuerza del resorte. Así tenemos un movimiento armónico simple, porque solamente actúa una sola fuerza. Y por segunda ley de Newton, la fuerza resultante va a ser igual a la masa por aceleración. Como la única fuerza que actúa es la fuerza del resorte, esta va a ser igual a menos la constante del resorte por x,
que es la deformación, igual a masa por aceleración. Pasamos a masa por aceleración a este lado, nos va a quedar 0 al otro lado. De ahí que la aceleración, dividimos todo entre la masa. La aceleración va a ser igual, o se puede expresar como la segunda derivada de la posición, y esta sería la ecuación diferencial de movimiento. Reemplazando con los datos que tenemos de la constante del resorte y la masa, nos queda esta ecuación diferencial. Ahora nos piden hallar la frecuencia angular natural y el periodo. La frecuencia angular natural y el periodo en el movimiento armónico simple podemos hallarla de la siguiente manera. La frecuencia angular natural al cuadrado va a ser igual a la constante del resorte entre la masa. Y aquí, reemplazando los datos que ya tenemos del inicio, la frecuencia angular natural va a ser igual a 34,641 radianes por segundo. Para tener el cálculo del periodo, vamos a utilizar la relación que hay entre la frecuencia angular natural y el periodo, que es esta. Reemplazando el dato que ya teníamos sellado anteriormente, obtendremos que el periodo va a ser igual a 0,18 segundos. Ahora nos piden hallar la amplitud y la ley de movimiento de la masa. Para calcular la ley de movimiento de la masa, utilizaremos esta ecuación de posición respecto al tiempo, que va a ser igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular natural por el tiempo más un desfase. Si asimismo derivamos esta, vamos a obtener la ecuación de velocidad respecto al tiempo, y obtendremos esta. Estas las usaremos para poder hacer el cálculo de la amplitud. Reemplazamos con las condiciones iniciales, que tenemos que en el tiempo igual a 0 va a ser igual a la posición inicial de 0,02 metros y velocidad inicial de menos 0,4 metros por segundo. Reemplazamos todos estos datos iniciales en ambas ecuaciones y luego las comparamos para poder hallar primero el desfase. Si es que dividimos esta entre esta, obtendremos la tangente del desfase. Sin embargo, nosotros queremos el valor del desfase para la ecuación de movimiento respecto al tiempo. Así que por arco tangente del ángulo de la división anteriormente mencionada, obtendremos que el valor del desfase va a ser igual a 0,524 radianes. Y si es que reemplazamos este valor del desfase en cualquiera de estas dos ecuaciones, obtendremos que la amplitud va a ser igual a 0,023 metros. Reemplazándose estos dos valores en la ecuación de movimiento respecto al tiempo, obtendremos la siguiente. Ahora nos piden hacer el cálculo de la energía total del sistema. En el movimiento armónico simple, la energía total del sistema la podemos calcular 1/2 por la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. Reemplazando los datos que ya tenemos, nos sale un total de energía total igual a 0,159 joules. La pregunta número 3, tenemos un resorte de constante K y un amortiguador de constante B unidos a un bloque de masa M que se encuentra sobre una superficie lisa. En el instante de 0 segundos se desplaza 1 centímetro a la derecha de su posición de equilibrio y se suelta. Como dice que se suelta, vamos a tener inicialmente una velocidad de 0. Datos extras: masa de 7 kilogramos, constante de resorte de 108 Nm, constante de amortiguamiento 12 Nm por segundo metro. Primero nos piden saber de qué tipo de amortiguamiento se trata. Como solamente actúan las fuerzas de el resorte y amortiguamiento, tenemos un movimiento armónico amortiguado. Sin embargo, para poder saber qué tipo de amortiguamiento es, necesitamos esta comparación
entre el valor de la frecuencia angular natural y el factor de amortiguamiento. De aquí que la frecuencia angular natural la hallamos igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte entre m. Reemplazamos los datos que ya los tenemos. Nos da igual a 3,928 radianes por segundo. Y el factor de amortiguamiento se halla igual a la constante del amortiguador entre 2 veces la masa. Reemplazamos los datos y nos da un valor de 0,857 radianes por segundo. Comparamos ambos y obtenemos que el valor de la frecuencia angular natural es mayor que el del factor de amortiguamiento. Así que se trata de un amortiguamiento de tipo subamortiguado. Ahora nos piden hacer el cálculo del periodo del movimiento. Para calcular el periodo vamos a usar la relación que hay entre el periodo y la frecuencia angular amortiguada. Sin embargo, debemos hallar primero el valor de la frecuencia angular amortiguada, que es igual a la raíz cuadrada de la frecuencia angular natural al cuadrado menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Eso nos da un valor igual a 3,833 radianes por segundo. Reemplazando este dato en la relación que había mencionado, nos da un valor de 1,639 segundos, que va a ser el periodo del movimiento. Para determinar la ley de movimiento del bloque, la ecuación de movimiento respecto al tiempo la podemos calcular mediante la siguiente: amplitud por el número de Euler menos factor de amortiguamiento por el tiempo por el coseno de la frecuencia angular amortiguada por el tiempo más el desfase. Asimismo, si es que derivamos esta ecuación de posición respecto al tiempo, hallamos la ecuación de velocidad respecto al tiempo, que sería la siguiente. Ahora, nos falta el valor de A y el del desfase. Con la ayuda de los datos iniciales, que tenemos que para el tiempo 0 segundos, la posición va a ser igual a 0,01 metros y la velocidad inicial 0 metros por segundo. Reemplazamos en ambas ecuaciones y si es que reemplazamos la primera en la segunda, que nos da que el valor de A por el seno del desfase va a ser igual a menos 0,002. Sin embargo, si es que dividimos esta de acá entre esta de acá, vamos a obtener la relación para hallar el desfase, con arco tangente igual a menos 0,002 entre 0,01. Así obtendremos el desfase, que va a ser igual a menos 0,197 radianes. Si es que reemplazamos este valor en cualquiera de las ecuaciones, obtenemos que A es igual a 0,01 metros. Asimismo, reemplazando todas las variables obtenidas en la ecuación de la posición respecto al tiempo, obtendremos la siguiente. Y como también nos piden determinar la ley de velocidad del bloque o la ecuación de velocidad con respecto al tiempo, la hallaremos reemplazando con los valores ya calculados de A, el desfase, el factor de amortiguamiento que ya lo tenemos, la frecuencia angular amortiguada también, y nos da este resultado. En una cuerda tensa viajan ondas con una velocidad de 50 metros por segundo. Un pulso viaja de derecha a izquierda con una amplitud de 2 centímetros, demorándose 4 segundos en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. Además, se cumple que en la posición 0 metros en el tiempo 0 segundos y la partícula se encuentra en su desplazamiento máximo hacia arriba. Nos piden calcular la longitud de onda. Para hacer el cálculo de la longitud de onda usaremos la relación que hay entre la velocidad de onda y la longitud de onda.
que es la siguiente: velocidad de onda es igual a longitud de onda por la frecuencia. Sin embargo, la frecuencia podemos calcularla con el dato del periodo, que es 4 segundos. La frecuencia será la inversa del periodo, así que un cuarto o 0,25 Hz. Reemplazando la primera relación, la longitud de onda será igual a 200 metros. Para hacer el cálculo del número de onda, usaremos la relación que hay entre la longitud de onda y el número de onda. Y reemplazamos. La longitud, el número de onda va a ser igual a 0,031 radianes por cada metro. Para hacer el cálculo de frecuencia angular de la onda viajera, usaremos la relación que hay entre la frecuencia angular y el periodo. Reemplazamos el dato del periodo, que ya lo tenemos, y la frecuencia angular será igual a 0,5 pi radianes por cada segundo. Nos piden escribir la función de onda de la onda viajera. Esta onda se va a mover verticalmente con respecto a una posición x y un tiempo determinado. Esto va a ser igual a la amplitud por el coseno de el número de onda por x más la frecuencia angular por el tiempo más el desfase. De ella vamos a obtener, y con las condiciones iniciales de posición inicial igual a 0 en el tiempo 0, el desfase igual a 0. Reemplazamos en la primera parte de la ecuación y obtenemos la ley o función de onda de la onda viajera. Nos piden graficar la onda para el tiempo igual a 0,5 veces el periodo e identificar los elementos de onda presentes en el gráfico. Si el tiempo es igual a 0,5 veces el periodo, que es 4, o sea, para 2 segundos, y una posición de 0 metros. Reemplazamos estas dos en la ecuación de movimiento de la onda viajera y obtendremos el valor de y igual a menos 0,02. Graficamos, como esta es una función coseno, va a tener esta forma. La longitud de onda va a ser igual a 200 metros y los puntos máximos y mínimos van a ser llamados crestas. El valor valor máximo y mínimo van a estar representados como la amplitud y ahora, para determinar la velocidad transversal de las partículas e identificar su valor máximo, vamos a tener que usar la ecuación de posición de la onda que obtuvimos anteriormente. Derivamos esta ecuación y obtenemos que la ley de velocidad respecto a una posición x y un tiempo t va a ser igual a menos 0,01 pi seno de 0,03x más 0,5 pi por el tiempo en metros por segundo. Si es que nos piden obtener la velocidad máxima, el valor máximo que tiene esta función, usaremos los valores máximos y mínimos que puede llegar a ser el seno de este ángulo. El seno puede tomar valores entre -1 y 1, así que es que toma -1,
obtendremos el valor máximo de la velocidad es igual a 0,01 pi o 0,031 metros por segundo. Para la pregunta 5 tenemos que en un concierto de rock el nivel promedio de intensidad del sonido para una persona en un asiento de fila en frente es de 110 decibeles, una sola banda. Si cada una de las bandas programadas para tocar producen sonido de esa misma intensidad, ¿cuántas de ellas tienen que tocar simultáneamente para que el nivel de sonido esté en el umbral del dolor o arriba de este? Como dato tenemos que la intensidad del sonido del umbral de dolor es igual a 120 decibeles. Para poder hacer el cálculo del nivel de intensidad del sonido es mediante 10 veces el logaritmo en base 10 de la división de intensidad del sonido entre la intensidad referencial, que es 10 a la menos 12. Así que el nivel de intensidad total de todas las bandas para llegar al umbral de dolor va a ser igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de el número de bandas por la intensidad que produce una sola banda entre la intensidad referencial. Resolvemos esta e igualamos al umbral de dolor, que es 120 decibeles, y obtenemos que el número de bandas va a tener que ser igual a 10. Ahora continuaremos con la solución de la práctica número 2. En la pregunta número 1 nos piden hallar para el manómetro compuesto que se muestra en la figura el cálculo de la presión en A, considerando que la temperatura del agua va a ser igual a 37 grados Celsius. Para poder hacer el cálculo de la presión en A por vasos comunicantes, vamos a tener que la presión en el mismo punto va a ser igual. Así que vamos a seguir el recorrido que hacen los fluidos hasta llegar a la presión atmosférica manométrica. Empecemos en A. La presión de A más el peso específico del aceite por la profundidad a la que baja, que es 375 milímetros, menos, vamos a subir ahora el peso específico del mercurio por la altura a la que sube, que solamente son 250, menos el peso específico del agua, cambiamos de fluido, ahora es agua, por la distancia y la profundidad que recorre, que va a ser de 125 milímetros, más el peso específico del agua por cuánto baja, 425 milímetros. Y ahora subimos, cambiamos nuevamente de fluido, es el mercurio, peso específico del mercurio por la altura a la que sube, 475 milímetros. Esto va a ser igual a la presión que existe aquí, que es la presión atmosférica manométrica, que es igual a 0. Para poder resolver toda esa ecuación necesitamos los valores de los pesos específicos del aceite, del mercurio y del agua, y los obtendremos de la siguiente manera. El peso específico del aceite va a ser igual a la densidad relativa por la gravedad. La densidad relativa la podemos calcular mediante la densidad del fluido por la densidad del agua a 4 grados centígrados por la gravedad. Así obtenemos un valor de 8.820 Nm cúbicos. Para obtener el valor del peso específico del agua, multiplicaremos el valor de la gravedad por la densidad del agua a 37 grados Celsius. Reemplazando nos da un valor de
9.740,71 Nm3. Asimismo, como hicimos con el aceite, calcularemos el valor del peso específico del mercurio, que nos da un valor de 132.692 Nm3. Reemplazamos todos estos valores en la ecuación inicial y obtendremos que la presión en A va a ser igual a 89,97 kilopascales. En la pregunta número 2 tenemos que en la figura los diámetros interiores de la tubería de las secciones 1 y 2 son de 50 milímetros y 100 milímetros respectivamente, tal como es en la figura. El agua estará a 67 grados Celsius, fluyendo con una velocidad promedio de 8 metros por segundo en la sección 1. Calcular primero la velocidad de la sección en la sección 2. Por ecuación de continuidad tenemos que el caudal en la sección 1 es igual al caudal en la sección 2. Y asimismo el caudal va a ser igual al área por donde pasa el fluido por la velocidad en ese punto. Así que el área entre 1 y 2, como son secciones circulares, el área va a ser calculada igual por pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Así que simplificamos los pi cuartos y solamente nos queda que la relación que hay entre la velocidad en la sección 2 va a ser igual a el cuadrado de la división entre el diámetro 1 entre el diámetro 2 por la velocidad en la sección 1. Reemplazamos los valores que tenemos inicialmente y obtendremos la velocidad en la sección 2, que es igual a 2 metros por segundo. Utilizando la relación que hay entre el área y la velocidad para hallar el caudal en 1, reemplazamos y hallamos la velocidad la velocidad del flujo en la sección número 1 igual a 0,0157 metros cúbicos por cada segundo. Ahora nos piden hacer el cálculo de la rapidez del flujo del peso. Para calcular la rapidez del flujo del peso, multiplicaremos el peso específico del agua por el caudal. El caudal ya lo tenemos y el peso específico del agua lo hallaremos con la densidad del agua a temperatura de 67 grados Celsius por la gravedad por el caudal. Para realizar el cálculo de la densidad del agua a la temperatura de 67 grados Celsius, utilizaremos la siguiente fórmula: 1000 menos la temperatura menos 4, todo eso al cuadrado, entre 180. Nos da un valor de 977,95 kilogramos por cada metro cúbico. Reemplazamos y calculamos la rapidez del flujo del peso, es igual a 150,47 newtons por segundo. Para obtener el cálculo de la rapidez del flujo de la masa, multiplicaremos la densidad del agua por el caudal. La densidad ya la tenemos, el caudal también lo tenemos, y la rapidez del flujo de masa va a ser igual a 15,35 kilogramos por cada segundo. La pregunta número 3 nos dicen que un vaso de precipitados de 1 kilogramo que contiene 2 kilogramos de aceite de una densidad de 916 kilogramos por metro cúbico descansa sobre una báscula. Un bloque de hierro de 2 kilogramos suspendido de una balanza de resorte se sumerge completamente en el aceite, como se muestra en la figura. Determine las lecturas de equilibrio de ambas básculas. Empezaremos realizando el diagrama de cuerpo libre del bloque sumergido completamente en el aceite y obtendremos que una tensión que nos jala de la báscula número 1 por la fuerza de empuje del aceite contra el bloque y el valor de la fuerza de gravedad, que va a ser igual a la masa por el valor de la aceleración de la gravedad. Por condición de equilibrio, la relación va a ser igual a la tensión más el empuje igual a el peso. Sin embargo, para calcular el empuje por principio de Arquímedes, este va a ser igual a
la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Como el volumen sumergido es el volumen total del bloque, usaremos primero la densidad del bloque para hallar el volumen del bloque. La densidad del hierro es igual a 7860 kg metro cúbico. Este es dato de tabla. Y como ya tenemos la masa del hierro, que es 2 kilogramos, la dividimos entre la densidad y nos da el valor de volumen del bloque de hierro. Reemplazamos este valor del volumen del bloque de hierro para calcular el empuje, que va a ser igual a 2,28 newtons. Reemplazamos en la condición de equilibrio y obtenemos que la tensión va a ser igual a 17,34 newtons. Esta tensión va a ser la única fuerza que va a jalar en la báscula número 1. Así que el valor de la lectura en la báscula número 1 va a ser la tensión entre la fuerza de gravedad, que es 9,8, y un total de 1,77 kilogramos. Para obtener el valor de la lectura en la báscula número 2, primero debemos saber qué fuerzas son las que empujan a este plato. Uno es el peso del recipiente, que es el vaso, otro es el peso del aceite y otro es producto del empuje realizado por el aceite en el bloque. Como en el bloque se generó un empuje de 2,28, asimismo en el aceite se va a realizar una fuerza en sentido contrario, igualmente de 2,28 newtons. Sumamos todo esto y obtendremos que la báscula número 2 actúa a un peso total de 31,68 newtons. Dividiéndolo entre la fuerza de gravedad, obtendremos que la masa total que va a lecturar la báscula número 2 va a ser igual a 3,23 kilogramos. En la pregunta número 4 tenemos que el pistón 1, este pequeño en la figura, tiene un diámetro de 0,25 pulgadas. El pistón número 2 tiene un diámetro de 1,5 pulgadas. Determina la magnitud de la fuerza necesaria, F, para sostener la carga de 100 libras en ausencia de fricción. Por principio de Pascal tenemos que la variación de la presión en 2 va a ser igual a la variación de la presión en el pistón número 1. De aquí que la presión va a ser igual a la fuerza entre el área transversal donde actúa. El área transversal, como es una sección circular, va a ser igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. Y el valor de la fuerza en 2, 100 libras, el valor de la fuerza en 1, lo vamos a calcular, va a ser igual a 2,78 libras fuerza. Como el sistema está en equilibrio, podemos utilizar la condición de equilibrio de la sumatoria de momento respecto a O va a ser igual a 0. Así que la fuerza 1 por la distancia 2 menos la fuerza F por 12 va a ser igual a 0. De aquí obtenemos que la fuerza necesaria para sostener la carga de 100 libras va a ser igual a 0,46 libras fuerza. Como última pregunta, el medidor de Venturi que se muestra en la figura conduce agua a 20 grados Celsius. Las dimensiones anteriores se mantienen a los tamaños mostrados en la figura. La gravedad específica del fluido de emisión del manómetro es de 1,25. Calcular la velocidad de flujo en la sección A y la rapidez de flujo del volumen de agua. Para ello usaremos el principio de Bernoulli. Presenta con la siguiente ecuación. Relaciona las presiones en dos puntos, la diferencia de altura entre estos puntos y las velocidades entre estos puntos. Primero necesitaremos una relación entre la presión A y la presión B. Por la relación que hay entre los vasos conductores, tenemos que la presión en B va a ser igual a la presión en A
más el valor del peso específico del agua por y más el peso específico del agua por la profundidad a la que baja, 1,18 metros, menos, como cambiamos de fluido, el peso específico del fluido por la altura a la que sube, 1,18 metros, menos, cambiamos nuevamente de fluido a agua, el peso específico del agua por y más 0,46 metros. De aquí la presión A pasa al primer miembro, dividimos todo entre el peso específico del agua y obtendremos la siguiente relación: que la presión en B menos la presión en A entre el peso específico del agua va a ser igual a 0,72 menos el peso específico del fluido entre el peso específico del agua por 1,18 metros. Ahora tenemos que hacer el cálculo del peso específico del fluido y el peso específico del agua. El peso específico del agua vamos a calcularlo por la densidad del agua a 20 grados Celsius por la gravedad, y el peso específico del fluido va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua a 4 grados Celsius por la gravedad. Como estos se están dividiendo, dividimos para simplificar las gravedades. Reemplazamos los valores que ya tenemos del enunciado en esta división, nos va a ser igual a 1,25. Reemplazamos y obtendremos que esta primera parte va a ser igual a menos 0,755 metros. Ahora necesitamos uno de los valores de la velocidad en B o la velocidad en A, y esta la hallaremos mediante el principio de continuidad, que va a ser el caudal en A va a ser igual al caudal en B. El caudal en B igual a la división entre el diámetro B al cuadrado por la velocidad en A. Así obtendremos la velocidad en B respecto a la velocidad en A. Reemplazando todo ello en la primera ecuación, tendremos que la velocidad en A va a ser igual a 1,19 metros por segundo. También nos pedían calcular la rapidez de flujo del volumen, o sea, el caudal en la sección A. El caudal en la sección A va a ser igual a el área por la velocidad. La velocidad ya la tenemos, y el área es una sección circular, va a ser pi cuartos del diámetro al cuadrado, igual a 0,084 metros cúbicos por segundo.